¿Y si lo hablamos? Es esa pregunta que lo cambia todo. Hay cosas que vivimos, sentimos y cargamos, pero nunca nos atrevemos a decir. Y este es un espacio compartido, un viaje hacia la autenticidad, el desahogo y la comprensión. Porque aquí tus emociones y tus pensamientos tienen un valor. Bienvenido y bienvenida a Y si lo hablamos podcast, su host Enrique Delgado. ¿Y si lo hablamos? Es esa pregunta que lo cambia todo. Hay cosas que vivimos, sentimos y cargamos, pero nunca nos atrevemos a decir. Y este es un espacio compartido, un viaje hacia la autenticidad, el desahogo y la comprensión. Porque aquí tus emociones y tus pensamientos tienen un valor. Bienvenido y bienvenida a Y si lo hablamos podcast, su host Enrique Delgado. Hay verdades en la vida que no se ven venir. Hay situaciones a las que nos enfrentamos y de alguna u otra manera queremos como alejarlas porque nos da miedo darle la cara y decir, ok, esto es lo que estoy viviendo, pero no va acorde a lo que yo soy, a mis pensamientos, a mis hábitos, a lo que me imagino para mi vida. Y allí vienen las paradojas que nos enfrenta, valga la redundancia, la vida misma, a hacernos las preguntas incómodas. Y esas preguntas incómodas muchas veces son las propias paradojas. Creo que todos en algún punto las hemos vivido, consciente o inconscientemente. De eso se trata. Para eso estamos en la vida, para aprender, para crecer, para equivocarnos, para enfermarnos, para sentir dolor, para sentir amor. Pero más allá de todas esas emociones y de todos esos pensamientos que nos bombardean día a día, estamos en esta vida para crecer y permitirnos vivir desde nuestro propósito. Desde lo que somos, desde nuestra esencia y abrirnos al universo como maestros de lo posible y de lo que realmente nos va a permitir dejar un legado. Según la Real Academia Española, una paradoja es una afirmación que se contradice a sí misma, pero que en el fondo encierra una verdad profunda. Pero si lo traduzco desde mi experiencia, esto es una realidad en la que, siendo honestos, nos enfrentamos de una manera incómoda, pero al mismo tiempo genuina de lo que es vivir. Pero lo más fascinante con las paradojas es que no las entendemos con la mente, las entendemos con la vida, con los golpes, con los momentos en que en realidad no coincide con lo que esperábamos. Porque la vida no siempre nos enseña de forma bonita, a veces nos enseña a través de lo que no esperábamos, del plan que falló, de la persona que nos decepcionó, del momento en que la realidad llegó sin avisar y lo cambió todo. Ahí es donde las paradojas ya dejan de ser frases o simplemente pensamientos y comienzan a convertirse en experiencias que nos marcan, que nos dejan un antes y un después. Por eso hoy te quiero hablar de las principales paradojas que yo hoy día a mis 34 años he podido notar de una manera mucho más consciente, que es una reflexión constante que hago. Luego al final te voy a decir cuál es la que más me está costando, porque de eso se trata, de ser mucho más genuino, más orgánico, más honesto conmigo mismo, pero sobre todo contigo, que eres la persona que me está escuchando detrás de este micrófono. La primera paradoja a la que me enfrento a diario, y creo que muchos vamos a coincidir en esta, es cuanto más rechazamos un rasgo de otra persona, probablemente es lo que evitamos de nosotros mismos. Y puede parecer cliché, puedes no estar de acuerdo, pero esta fue una de las primeras que a mí me golpeó muy fuerte. Porque me pregunté, Enrique, ¿cuántas veces has juzgado a otro exactamente por lo que no quieres ver en ti? Pero al mismo tiempo pienso, sí, pero es que esta persona tiene comportamientos que yo no tengo. Y ese comportamiento, esa actitud es algo que me está molestando. Pero allí vienen otras preguntas, porque surge la impaciencia, surge la arrogancia, surge la inseguridad, que todo lo que señalamos con el dedo suele tener su reflejo en nosotros mismos. Yo lo he vivido y aún me sigue costando aceptarlo, porque no soy Dios para juzgar, no soy un juez para sentenciar a nadie, pero cuando veo actitudes en otra persona es normal que quiera dar mi opinión y que quiera refutar ese comportamiento. Pero al mismo tiempo me permito ver si esa persona tiene algo, un espejo, un reflejo de mí mismo que no quiero reconocer. Y esa es la parte más dura, el no querer reconocer que tú mismo, tú misma puedes estar juzgando lo que tú ya eres. Pero creo que es una de las paradojas a las que más nos enfrentamos en la vida. La segunda paradoja es: cuanto más intentes impresionar a la gente, menos impresionada quedará. Esta es una de las que más me ha golpeado, porque por muchísimo tiempo he buscado validación externa. Hey, escribí esto, ¿cómo lo ves? Mira mi libro, ¿qué te parece? ¿Cómo me veo físicamente? ¿Tú cómo me percibes? Cuestiono lo que yo soy, pero lo acepto si viene otra persona. Pero realmente la conversación más importante es la que yo puedo tener con Enrique a diario, a solas. Es la que tú misma o tú mismo puedes tener contigo un domingo por la noche tomándote café o tomándote un vino. Pero paradójicamente nosotros preferimos impresionar a los demás, decirles sí a todo, que reconocer que el decir no también
es una opción. Eso lo he aprendido. Decir no es una opción y eso está bien. Y ya no se trata de impresionar a los demás. No se trata de ser distante, de ser frío, pero sin esperar que otra persona lo valide, porque ya tú lo puedes hacer por ti. Nadie sabe las goteras de su casa sino quien las vive. Y es muy fácil cuando alguien te critica o piensa que lo que tú tienes o lo que tú has logrado es que simplemente tienes suerte. Y no es así. Muchas veces, o la mayoría de las veces, todos hemos logrado cosas que nos han costado noches de insomnio, llantos, despedidas, malestares, enfermedades, pero siempre es fácil querer levantarnos de la cama y decir: hoy voy a impresionar a mi jefe para que vea que soy el mejor vendedor. Hoy le voy a decir sí al mundo para que me quieran un poco más. Pero lo verdadero es que nos estamos alejando de nuestra esencia. Y ahí es cuando la paradoja de la vida nos empuja a retarnos, porque cuanto más querramos impresionar, menos impresionada la gente va a quedar. La tercera paradoja a la que me he enfrentado, y esta la he vivido desde mi propia experiencia como escritor, y es que cuanto más te asusta algo, más probablemente deberías de hacerlo. Esta es una de las que me ha movido a 1000, porque el miedo, bien entendido, no es señal de paro, es una señal de dirección. Cuando escribí mi primer libro, Lo que no te conté, lo hice sin tener una ruta clara, sin tener los recursos. Y cuando me hablo de recursos no me refiero a una computadora o al internet. Me refiero a los contactos, a la editorial, cómo funciona la autopublicación, cómo funciona el mundo editorial y el mundo de los libros. Siempre viví como lector, no como escritor. Aunque venía escribiendo desde el 2016, no fue hasta sino el 2024 que me permití dar ese paso y mostrarle al mundo quién soy, pero a través de las letras. El miedo es algo que nos paraliza. Siempre he pensado, y es muy contradictorio esto que voy a decir, porque muchas de las cosas que no he hecho en mi vida han sido por miedo. Pero al mismo tiempo pienso que el miedo es normal sentirlo, pero no tenerlo. Es por eso que esta paradoja es muy contradictoria, porque siento miedo, mejor no lo hago. No, al contrario, es cuando más lo tienes que hacer, es cuando más te tienes que arriesgar. Porque esta es la oportunidad que puedes estar esperando para convertirte en la persona que va a catapultarse en su siguiente nivel. Pero el miedo nos paraliza de una manera increíble. Pero ese miedo es la puerta, porque del otro lado siempre hay algo que vale la pena. Pero el reto empieza por nosotros. La cuarta paradoja que a mí me ha permitido estar mucho más presente y hoy aceptar que no me la sé toda, es que cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Cuando yo estaba en la universidad, creía que me la sabía toda más una. Creía que tenía al toro agarrado por los cuernos y que ya estaba listo para enfrentarme al mundo profesional, al mundo real. Pero cuando sales, te das cuenta que tú estabas solo en la superficie, que lo que venía debajo era una profundidad llena de personas que te iban a juzgar, de situaciones que te iban a llevar al límite, de trabajar bajo presión, de dejar de ser tú en muchos momentos para poder encajar. Pero lejos de ser frustrante todo esto, para mí hoy día se ha convertido en una de las cosas más liberadoras. Porque cuando dejas de pretender que tienes todas las respuestas, puedes empezar a hacer las preguntas correctas. Hoy entiendo que la humildad intelectual no es debilidad. Es esa ventana del aprendizaje real y darte cuenta que allá afuera hay un mundo increíble. Hoy me permito recibir feedback. Hoy me permito aceptar verdades incómodas, preguntas que me retan a mí, situaciones que me llevan al límite. De eso se trata la vida, de eso se trata la palabra vivir. La quinta paradoja que quiero compartirles hoy es: cuanto más opciones tengas, menos satisfecho estarás con cada una. Esta es devastadora, porque yo he sido comprador compulsivo por muchísimo tiempo. He querido más y más y más, pero me he dado cuenta de que cuanto más tengo, menos feliz me siento, porque estoy rodeado de tantas cosas materiales que olvido vivirlas, que olvido sentirlas, que olvido disfrutarlas por el simple hecho de querer acumular. Vivimos en la era de las infinitas posibilidades, pero muchas veces todo eso se vuelve una condena, porque cuando tenemos miles de opciones, cada elección por alguna razón viene acompañada de fantasma que nos dice: pero la otra quizás era mejor, y si me equivoqué a tomar esta decisión. La abundancia de opciones no nos da felicidad, nos sigue llenando de más dudas, de más miedos, nos bloquea por completo y no nos permite realmente vivir el presente. A esto yo hoy día lo llamo la tiranía de las opciones, porque nos volvemos súbditos de cosas innecesarias cuando realmente merecemos vivir desde la belleza de la vida, con lo simple, con lo real, con lo orgánico. El sol, el agua, el aire,
el café, una buena comida, pero no. Si no es en el mejor restaurante, entonces no. Y allí es cuando perdemos oportunidades por querer siempre querer más. Y ojo, no con esto quiero decir que no seas ambicioso o ambiciosa de querer vivir mejor. Me refiero a que con lo que ya tenemos hoy día podemos vivir en plenitud y podemos vivir realmente en abundancia. Hecho está. Y la sexta paradoja con la que ya quiero cerrar, creo que esta nadie me va a dejar mentir porque es la más real de todas. Y es que la única constante es el cambio, pero muchas veces nos resistimos a él. Es una energía que agotamos muchísimo. El trabajo que ya no existe, la relación que ya no es lo que era, la versión de nosotros que ya no somos. Le tenemos miedo al cambio. Yo lo he sentido. Miedo a perder mi trabajo, miedo a perder a mi pareja, miedo a irme de mi país, miedo a quedarme sin dinero, miedo a que mi proyecto no funcione, miedo a que nadie lea mi libro. Nuestra resistencia a él es increíble. Y lo paradójico es que los momentos más hermosos de crecimiento que he vivido han venido justo después de soltar, de dejar de controlar, de permitirme cambiar. Y como lo dije hace un momento, el miedo no nos permite avanzar. El miedo es un gigante que arrasa con todo a su paso. Si no somos capaces de ser mucho más conscientes de lo que hoy somos. Las paradojas no están ahí para confundirnos. Están ahí para invitarnos a mirar más profundo, a cuestionar lo que damos por sentado, a encontrarnos con una versión más honesta de nosotros mismos. Y sí, incomoda muchísimo. A mí me incomodan, pero esa incomodidad es la señal de que algo está moviendo cosas por dentro. Espero que te hayas identificado con algunas de estas 6 paradojas. Me gustaría leerte en los comentarios del episodio o en mis redes sociales, Enrique Delgado _. Gracias por quedarte hasta aquí y te quiero pedir un gran favor. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, te provocó o simplemente te hizo pensar, ese es exactamente el propósito de este espacio. Pero quiero invitarte a que compartas el episodio con alguien que también necesite escucharlo. Deseo que tengas un maravilloso cierre de semana y un nuevo inicio de semana con toda la de la ley. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Y si lo hablamos podcast. Gracias.